Imagínese a una chica joven y guapa que sueña con la fama y una vida bonita. Todos los días publica fotos perfectas en Instagram: mar, sol, playas y sonrisas. Su perfil tiene miles de seguidores y ella misma parece absolutamente feliz. Pero un día aparece una invitación en su página que se convierte en un billete sencillo. La chica la acepta, sin darse cuenta de que en lugar de bellas instantáneas y recuerdos agradables, le espera la verdadera pesadilla. Hoy les contaré una historia real sobre cómo un juego cruel de gente rica truncó la vida de una joven bloguera que solo soñaba con vivir una vida bonita. Prepárese. Esto va a ser duro de escuchar, pero es importante que lo sepa para que no se convierta en la próxima víctima. Nuestra heroína se llamaba Leila Abbasova. Tenía 23 años y había nacido en un pequeño pueblo cerca de Tashkent, en Uzbekistán. Uzbekistán es un país hermoso y soleado, pero por desgracia no el más rico. Muchos niños y niñas sueñan con marcharse de aquí en busca de una vida mejor. Leila no fue una excepción. Creció en una familia sencilla. Su padre trabajaba como conductor de autobús y su madre era maestra de primaria. Desde su infancia, Leila soñaba con escapar de su ciudad natal y ver mundo, atraída sobre todo por la vida lujosa que solo veía en Internet. Cuando Leila comenzó a manejar activamente Instagram, su página empezó a ganar popularidad rápidamente. La chica tenía un aspecto brillante, pelo largo y negro, figura esbelta, ojos grandes y expresivos. Constantemente colgaba fotos bonitas con ropa de moda, viajando en cafés y lugares caros a los que conseguía llegar. En realidad, casi todo era un montaje, y Leila tenía 2 empleos para pagar una habitación alquilada en Tashkent, y a veces viajaba a los destinos más económicos. Pero para sus suscriptores creó una imagen de chica despreocupada y con éxito que vivía a lo grande. Su sueño siempre ha sido Dubái, una ciudad de lujo y dinero, un paraíso para blogueros y modelos. Y así, una noche, recibe un mensaje inesperado de un hombre que se presentó como director de una exclusiva agencia de eventos. Le ofreció a Leila un vuelo gratuito a Dubái, donde se celebraría una fiesta privada en un yate privado. Le prometió que allí habría personas influyentes que la ayudarían a promocionar su cuenta y a conseguir lucrativos contratos publicitarios. Leila aceptó casi de inmediato. Era una oportunidad única en la vida para ella. Sus padres estaban muy preocupados, decían que era sospechoso y le pedían que tuviera cuidado. Pero Leila les aseguró que ese era su billete hacia un gran futuro, su única oportunidad de hacer su vida mejor y más exitosa. Hizo una pequeña maleta, grabó unas cuantas historias inspiradoras, se despidió de su madre y de su padre, y un día después estaba en un avión rumbo a Dubái. No sabía que muy pronto su sueño se convertiría en una pesadilla difícil de imaginar, y que, de hecho, no volaba hacia el éxito y la fama, sino directamente a las manos de personas que organizaban horribles y crueles juegos de supervivencia por diversión. Cuando el avión aterrizó en Dubái, Leila se sintió como la heroína de una película. Fuera de la ventanilla del aeropuerto brillaban los rascacielos, los coches caros y los hoteles de lujo. Inmediatamente sacó su teléfono y empezó a grabar stories para sus suscriptores. «Amigos, estoy en Dubái», dijo entusiasmada. «Es un sueño hecho realidad. Muy pronto os mostraré el verdadero lujo». La chica ni siquiera sospechaba lo rápido que el sueño sería sustituido por la realidad, que hiela la sangre en las venas. La recibió un hombre llamado Rashid. Parecía sólido y digno de confianza. Rashid acompañó a Leila a un coche negro con cristales tintados y la llevó a un hotel de lujo en la costa. Por el camino le habló de la fiesta, sonriendo, prometiéndole que conocería a gente muy influyente. Leila estaba fascinada y confiaba plenamente en él. Por la tarde del mismo día, hacia las 8, otro coche vino a recogerla y la llevó directamente al muelle.
Allí había un enorme yate blanco como la nieve, decorado con luces y colores brillantes. Por todas partes se oía música, risas y las voces de los invitados. Dentro del yate todo era increíblemente bonito y caro. Suelos de mármol, barandillas doradas, camareros con copas de champán. Al principio, la fiesta se parecía a las que Leila había visto en películas e Instagrams de otros famosos. Le presentaron a un grupo de hombres y mujeres ricos, todos sonrientes, haciéndose fotos y piropeándola. La chica estaba encantada y decidió que así era la vida de sus sueños. Pero entonces le pareció extraño que a todas las chicas les quitaran los teléfonos antes de entrar en la cubierta inferior. Rashid le explicó que era solo por privacidad y para que los invitados pudieran relajarse libremente. Leila le creyó y le entregó su teléfono sin rechistar. Al cabo de una hora, el ambiente cambió. Los invitados empezaron a mirarse unos a otros, cuchicheando entre ellos. Leila se dio cuenta de que algunas de las chicas que había conocido antes habían desaparecido. Cuando les preguntó a dónde habían ido, le sonrieron y le dijeron que ya estaban en la parte especial de la fiesta. La chica tuvo una sensación de inquietud, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Pronto el mismísimo Rashid se acercó a ella y con una sonrisa le ofreció a ella y a otras chicas bajar a la parte especial de la fiesta, donde les esperaba un entretenimiento inusual. Leila, que aún no sospechaba nada aterrador, aceptó. Descendieron por la estrecha escalera hasta la parte inferior del yate. El pasillo estaba semioscuro y la niña sintió de inmediato un desagradable escalofrío. Pero siguió caminando, asegurándose a sí misma que solo se trataba de su imaginación. Cuando entraron en el vestíbulo, la puerta se cerró bruscamente y Leila oyó el chasquido de la cerradura. Solo entonces cayó en la cuenta de que estaba atrapada. Miró a las otras chicas y vio el miedo en sus ojos. Un hombre enmascarado subió al escenario y anunció con voz severa: «Bienvenidas a nuestra fiesta especial. Hoy seréis las principales participantes de nuestro entretenimiento. Recordad una cosa, solo una de vosotras sobrevivirá». En ese momento, Leila se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. La puerta se cerró de golpe y el ambiente de la habitación cambió radicalmente. Leila y las otras chicas se encontraron en la penumbra, de pie frente a varios hombres enmascarados. Estos las miraban en silencio, como evaluando la mercancía. Una de las chicas empezó a llorar. Otra suplicó que la soltaran, rogando que no le hicieran daño. Pero el hombre enmascarado solo dijo secamente: «Vuestra vida depende ahora de lo bien que nos entretengáis. Si obedeces, tendrás tu oportunidad. Si no lo haces, ya sabes lo que ocurrirá». Las investigaciones posteriores determinaron que fue aquí, en la cubierta inferior del yate de lujo, donde se desató el infierno. Un grupo de expatriados adinerados, entre los que había hombres de negocios, políticos y propietarios de grandes empresas, estaban practicando juegos sádicos con personas vivas. Y todas sus víctimas eran chicas jóvenes de países pobres que habían llegado a Dubái en busca de fama, riqueza y reconocimiento. Primero obligaban a las chicas a ponerse prendas humillantes, similares a las de una esclava, antes de decirles que se arrodillaran ante los invitados. Leila, temblando de miedo, acató la orden. Las que se resistieron fueron golpeadas con látigos y varas de metal. Un testigo describió más tarde que los golpes fueron especialmente brutales, provocando que las chicas gritaran y lloraran. Después fueron obligadas a pasar una a una, por una serie de pruebas humillantes y crueles. A una de las víctimas, una chica de Ucrania, la ataron a un poste y empezaron a lanzarle cuchillos, apuntando cerca de la cabeza y el cuerpo, lo que provocó risas y excitación entre los invitados del yate. A otra chica le ordenaron arrastrarse por el suelo y mendigar comida, tras lo cual le arrojaron burlonamente trozos de carne directamente al suelo y la obligaron a comer tierra. Leila observaba todo esto,
estremeciéndose de horror e intentando comprender cómo había acabado aquí y por qué nadie acudía en su ayuda. Entonces comenzó la parte más aterradora. Una de las supervivientes, que más tarde declaró ante la policía, dijo que a los hombres les excitaba la sensación de poder absoluto sobre las indefensas víctimas. En algún momento, las chicas fueron llevadas una a una habitación vecina y nunca regresaron. Los que se quedaron atrás podían oír gritos, súplicas y los terribles sonidos de los golpes. Leila sabía que pronto sería su turno. Cuando la muchacha se encontró en esa misma habitación, un hombre macizo estaba de pie frente a ella con un gran cuchillo en las manos. Las investigaciones revelarían más tarde que estos hombres eran contratados específicamente para llevar a cabo rituales de asesinato, llamados cacerías por los organizadores. Daban a las chicas una breve oportunidad de escapar, dando la ilusión de una posibilidad de huida, y luego las atrapaban y las mataban. Leila huyó sin ninguna oportunidad. Pocos minutos después la atraparon, tras lo cual fue brutalmente golpeada delante de los presentes. Sus últimos momentos estuvieron llenos de sufrimiento, y su muerte fue el resultado de un espantoso acto de decapitación. Todo el suceso fue grabado en cámara para la colección personal de los organizadores. El cuerpo de Leila fue ocultado posteriormente y el yate se limpió a fondo de rastros del crimen. A la mañana siguiente ya nadie recordaba su nombre y los organizadores de la fiesta se preparaban para los próximos acontecimientos. Leila desapareció sin dejar rastro. Durante los primeros días después de la fiesta, nadie estaba especialmente preocupado. Sus seguidores de Instagram decidieron que la chica estaba demasiado ocupada con un nuevo contrato en Dubái. Los padres se preocuparon al cabo de una semana, cuando Leila dejó de contactar por completo. El padre se puso inmediatamente en contacto con el consulado uzbeco en Dubái y con la policía local, exigiendo que iniciaran de inmediato la búsqueda de su hija. Al principio, la policía se tomó la desaparición de la bloguera sin mucha atención. Había muchos casos así. Las chicas llegaban, salían, a veces se perdían, pero casi siempre se las encontraba pronto. Sin embargo, esta vez la situación era diferente. 2 semanas después, acudió al investigador Ahmed Al-Mansuri, una chica de Bielorrusia que estaba literalmente temblando de miedo y apenas podía hablar. Dijo que había estado recientemente en una fiesta cerrada, donde ella y otras chicas habían sido sometidas a cosas terribles. La mujer bielorrusa consiguió escapar milagrosamente y pidió protección policial. Fue su testimonio el que se convirtió en un punto de inflexión en la investigación. La chica dijo claramente el nombre del yate e incluso recordó el nombre de uno de los organizadores, Rashid, a quien describió como un hombre que inspiraba confianza. Tras su declaración, la policía empezó por fin a actuar en serio. El investigador Al-Mansuri obtuvo autorización para registrar el yate e interrogar a la tripulación y a los organizadores de la fiesta. Cuando el grupo de trabajo llegó al yate, este estaba, por supuesto, perfectamente limpio, sin signos de violencia o delito. Pero los expertos decidieron revisar los lugares ocultos y los compartimentos inferiores. Fue allí, en los rincones de difícil acceso de la cubierta inferior, donde los expertos forenses encontraron restos microscópicos de sangre y varios cabellos femeninos que pertenecían a diferentes chicas. Entre estos cabellos había uno que coincidía con el ADN de la desaparecida Leila Abbasova. Estos hallazgos llevaron a la policía a iniciar una investigación más amplia. Con la ayuda de operadores de telefonía móvil y cámaras de CCTV, consiguieron identificar a la mayoría de los invitados a la fiesta. Entre ellos había expatriados influyentes de distintos países, hombres de negocios, propietarios de inmuebles y directivos de grandes empresas. La investigación fue extremadamente lenta, ya que los sospechosos tenían mucho dinero y conexiones, y sus abogados presionaron constantemente a la policía para que cerrara el caso.
Paralelamente a la investigación oficial, periodistas independientes llevaron a cabo su propia investigación, que arrojó resultados estremecedores. Resultó que este tipo de fiestas se venían celebrando desde hacía años. Existía toda una red que atraía regularmente a Dubái a chicas de países pobres, prometiéndoles fama y éxito, y luego las utilizaba para su cruel entretenimiento. Muchas de las chicas desaparecían sin dejar rastro y nadie se enteraba nunca de su destino. Por ello, el investigador Al-Mansuri decidió ir hasta las últimas consecuencias. Empezó a interrogar uno por uno a los empleados del yate, prometiéndoles protección e indulgencia. Uno de los empleados confesó. Dijo que había visto cómo sacaban a una chica que se parecía a Leila hacia un destino desconocido y que más tarde vio su cadáver en uno de los compartimentos del yate, tras lo cual el cuerpo fue cargado en una lancha y llevado a mar abierto. Tras esta confesión, la investigación entró en una fase crucial. La policía se dio cuenta por fin del terrorífico grupo al que se enfrentaba. Pero incluso entonces, nadie podía imaginar los horripilantes detalles que se desvelarían a continuación. Después de que la policía obtuviera la confesión de uno de los empleados del yate, la investigación avanzó. El agente investigador Ahmed Al-Mansuri, a pesar de las presiones ejercidas desde arriba, detuvo a varios de los organizadores de las horripilantes fiestas. Entre ellos había 2 expatriados, un hombre de negocios británico y un rico heredero de una gran empresa francesa. Estos 2, según los testigos, fueron los principales cerebros y organizadores de todas las violentas diversiones. El juicio atrajo una enorme atención pública. Periodistas de todo el mundo viajaron a Dubái para conocer los detalles de este horrible caso. Las vistas judiciales comenzaron pocos meses después de la desaparición de Leila. Los padres de la niña, procedentes de Uzbekistán, acudieron a la sala del tribunal. Sus rostros expresaban dolor, pena e impotencia ante una terrible realidad que se negaron a creer hasta el último momento. Testigos y niñas supervivientes hablaron en el juicio. Una de ellas, la misma niña de Bielorrusia, cuyo testimonio inició el caso, relató al juez y al jurado con todo detalle sus experiencias. Su relato de la tortura, la humillación y la muerte de las otras niñas silenció la sala con horror y conmoción. El juez interrumpió la sesión varias veces, incapaz de seguir escuchando los brutales detalles de lo que estaba ocurriendo. También se presentaron pruebas irrefutables, vídeos de las cámaras de vigilancia del puerto, testimonios del personal del yate, grabaciones telefónicas de los organizadores. Pero la prueba principal fueron los vídeos y fotos encontrados en el teléfono de uno de los acusados, que los criminales tomaron durante sus juegos. Estos vídeos mostraban escenas de tortura y asesinato, incluida la decapitación de Leila Abbasova. Estos materiales conmocionaron al juez y a los investigadores hasta tal punto que uno de los policías confesó a los periodistas: «Llevo muchos años trabajando, pero nunca había visto tanta crueldad y cinismo». A pesar de las claras evidencias y las abundantes pruebas, los abogados de los acusados insistieron en que sus clientes no estaban directamente implicados en los asesinatos, sino que eran meros invitados a los acontecimientos. También argumentaron que se trataba de una iniciativa personal de los organizadores de la fiesta, que hace tiempo que abandonaron los Emiratos Árabes Unidos y son prófugos de la justicia. El juez aplazó el veredicto varias veces, lo que provocó la indignación de la opinión pública y sospechas de corrupción y presiones. Al final, el tribunal dictó un veredicto que conmocionó a todo el mundo. Los organizadores del partido, un empresario británico y un heredero francés, fueron condenados a solo 10 años de prisión. Los demás participantes recibieron penas suspendidas, fuertes multas y fueron deportados del país. El veredicto provocó una oleada de indignación y protestas entre los familiares de las víctimas y la comunidad mundial, pero no se pudo cambiar nada.
Los padres de Leila regresaron a Uzbekistán, habiendo perdido la esperanza de que se hiciera justicia. Su hija nunca volvería a casa y vivirían con este dolor el resto de sus vidas. Los organizadores de las horribles fiestas quedaron casi impunes, ocultos tras un muro de influencia y riqueza. Sin embargo, una vez finalizado el juicio, la historia no terminó. Los periodistas continuaron su investigación, descubriendo nuevos detalles y nuevas víctimas que la policía ni siquiera había intentado buscar. Tras el final del juicio, que dejó a los criminales prácticamente impunes, comenzó una oleada de indignación pública en las redes sociales y en los medios de comunicación. Personas de todo el mundo escribieron comentarios y exigieron una revisión del caso, castigos más severos y justicia plena para las víctimas de estos horribles crímenes. Cientos de miles de mensajes aparecieron en Instagram y Twitter con el hashtag High Justice for Leila, dedicados a la memoria de Leila Abbasova y de otras niñas cuyas vidas fueron truncadas de forma tan insensata y brutal. Muchos de los seguidores de Leila, que antes veían con admiración sus coloridas fotos e historias, expresaban ahora su profundo pesar y temor. Ninguno de ellos podía siquiera imaginar que tras las bellas imágenes y las promesas de una vida lujosa pudieran esconderse tanta crueldad y tragedia. Los periodistas siguieron investigando, intentando llegar al fondo de la verdad y encontrar pruebas de la implicación de otras personas poderosas que lograron eludir su responsabilidad. Durante una de estas investigaciones, un grupo de periodistas independientes de Europa consiguió encontrar y hablar con un antiguo empleado del yate que aportó un importante testimonio. Este hombre, que deseaba permanecer en el anonimato, hizo un relato detallado de la frecuencia con la que se organizaban estas fiestas y de quién era el principal cliente de estos terribles entretenimientos. Según él, las chicas se seleccionaban con antelación. Se estudiaban sus perfiles en las redes sociales, tras lo cual se les enviaban tentadoras invitaciones. Vi las listas de víctimas con antelación. Elegían a las más guapas y jóvenes, prometiéndoles fama y dinero. Luego las atraían a una trampa de la que no había salida, confesó. El agente también dijo que los cuerpos de las víctimas solían ser arrojados al mar, donde era casi imposible encontrarlos. Confirmó que los autores confiaban en gozar de total impunidad, debido a sus poderosas conexiones en los círculos policiales y políticos de Dubái. Tras la publicación de este testimonio, estalló un nuevo escándalo que obligó a las autoridades de Dubái a emitir un comunicado oficial. El gobierno prometió seguir verificando todas las circunstancias y castigar a los autores. Pero a pesar de las palabras altisonantes, no se llevaron a cabo nuevas detenciones ni investigaciones. Al cabo de un tiempo, el escándalo fue amainando y los autores siguieron llevando una vida normal en otros países. Los padres de Leila hicieron varias apariciones en los medios de comunicación y pidieron a la comunidad internacional que no olvidara lo ocurrido a su hija. Nunca podremos recuperar a Leila, pero quizá nuestra historia salve a otras niñas de una tragedia similar, dijo la madre de Leila, sosteniendo entre lágrimas la última foto de su hija. Esta trágica historia demostró que el dinero y el poder aún pueden estar por encima de la justicia y la moralidad, y que el sistema de aplicación de la ley no siempre es capaz de proteger a las personas de la crueldad y la violencia que se esconden tras el brillo y la riqueza. Y lo peor de todo es que la historia de Leila no fue la única. Crímenes así podrían repetirse si la sociedad sigue haciendo la vista gorda. Los acusados de matar a Leila y a las otras chicas siguieron llevando sus vidas casi sin cambios. Es más, algunos de ellos fueron vistos más tarde en nuevas fiestas y eventos en otros países. Lo peor de esta historia es que las personas que cometieron crímenes tan brutales siguen impunes, protegidas por el dinero y las conexiones. La policía y los tribunales han fracasado a la hora de proporcionar protección y justicia a las víctimas, y estos casos pueden repetirse una y otra vez si la sociedad no denuncia. Hoy,
Los padres de Leila siguen viviendo en una pequeña casa a las afueras de Tashkent. Para ellos, cada día comienza con recuerdos de su hija y termina con lágrimas y dolor. A menudo vuelven a ver sus viejas fotos y vídeos en los que sonreía y soñaba con una vida hermosa, pero ahora conocen el coste de ese sueño para su hija. La historia de Leila es una lección aterradora pero importante para todos nosotros. No siempre una vida brillante, el brillo del lujo y los regalos caros significan felicidad y éxito. A veces una bella imagen esconde una realidad monstruosa que puede costar vidas. Nunca debemos olvidar que ni el dinero ni el poder dan a nadie el derecho a abusar de la vida de otras personas y quedar impune. Cada uno de nosotros debe ser cuidadoso y cauteloso a la hora de aceptar invitaciones de extraños. Al fin y al cabo, detrás de ellas puede haber no solo una oportunidad, sino un peligro mortal. Amigos, si les ha gustado este video y creen que este tipo de historias deben ser escuchadas, por favor, apóyenos con un like y escriban su opinión en los comentarios. ¿Qué opina de esta historia? ¿Por qué cree que la gente con dinero e influencia se sale con la suya tan a menudo? Comparta el video con sus amigos para que el mayor número posible de personas conozca la verdad. Y por supuesto, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones para no perderse nuevas historias que podrían cambiar su vida. Gracias por estar con nosotros. Cuídese y cuide a sus seres queridos. A principios de 2024, comenzó a circular en los medios de comunicación una extraña serie de noticias sobre desapariciones. Varias mujeres jóvenes, en su mayoría modelos o chicas que soñaban con dedicarse al mundo de la moda, se marchaban a Dubái tras recibir tentadoras invitaciones y dejaban de comunicarse con sus seres queridos. Las primeras sospechas las expresaron los allegados de las desaparecidas, familiares, amigos, agentes, que se encontraron con que los teléfonos estaban apagados, las redes sociales en silencio y las propias chicas, al parecer, habían desaparecido. Esto no llamó la atención de la prensa de inmediato, ya que en Dubái es frecuente que los turistas desaparezcan por motivos cotidianos. Se quedan sin avisar, pierden sus documentos, etc. Pero a finales del invierno, el número de casos aumentó y los periodistas comenzaron a relacionar hechos que parecían encajar en un patrón concreto. Una de las primeras en dar la voz de alarma fue Monica Salt, responsable de selección de nuevos rostros para la agencia de modelos Global Vision. Se dio cuenta de que en poco tiempo habían desaparecido 3 chicas, todas ellas de su base de datos. Lauren Stewart, de 21 años, de Seattle, Clara Hill, de 20 años, de Madrid, y Aisha Amber, de 22 años, de Londres. Todas supuestamente se habían ido a una sesión fotográfica privada con una alta remuneración en los Emiratos Árabes Unidos. Mónica logró sonsacar a una de ellas un mensaje, antes de que se cortara la comunicación, en el que aparecía una organización desconocida que prometía ganancias increíbles y participar en un proyecto especial con jeques árabes. La propia Mónica acudió a la policía de Estados Unidos y España, pero allí solo se encogieron de hombros. Las desaparecidas estaban fuera de su jurisdicción y no se había presentado ninguna denuncia formal por delito. Parecería la enésima historia de contratos fallidos en el extranjero si no fuera por los detalles recurrentes. Poco antes de su desaparición, todas las chicas habían conocido a nuevos conocidos que se presentaban como reclutadores de prestigiosas agencias de Dubái. Hablaban de fiestas lujosas, desfiles de alta costura y salarios astronómicos por una semana de trabajo. Al mismo tiempo, las chicas recibían instrucciones de no revelar el lugar ni los detalles del contrato para no perder el dinero. Al menos eso afirmaba Mónica, tras examinar la correspondencia de las desaparecidas. Los rumores llegaron poco a poco a oídos de Andre Nolan, un periodista independiente estadounidense especializado en investigaciones criminales y trata de personas.
Nolan se puso en contacto con Monica Salt y descubrió que se trataba de al menos 5 modelos desaparecidas. Todas tenían entre 20 y 23 años. Todas se habían ido a Dubái entre enero y marzo aproximadamente. Ninguna tenía una ruta establecida. Los visados se tramaban a través de intermediarios y los billetes los pagaba un patrocinador desconocido. Nolan supuso que en los Emiratos existía una red criminal, pero no comprendía su alcance. Intentó verificar la información con diplomáticos conocidos, pero estos se limitaron a encogerse de hombros. Hemos oído hablar de casos aislados, pero no hay pruebas de que hayan sido secuestrados o asesinados. Al fin y al cabo, los desaparecidos podían haber salido libremente a las islas o a cualquier otro país. Por lo tanto, no se abrió ninguna investigación formal. Pero Nolan siguió insistiendo y alertando a sus colegas en Europa. Fue entonces cuando recibió un correo electrónico anónimo, firmado como testigo digital, en el que se hablaba de una secta oculto en Dubái relacionado con rituales crueles en los que sacrificaban a las víctimas en nombre de algún ritual, y las fotos de los abusos se ponían a la venta en la dark web. Sonaba increíblemente salvaje. Parecía que todavía vivíamos en la Edad Media. Pero el tono de la carta era convincente. El autor había visto cosas horribles y temía por su vida. En abril de 2024 desapareció otra chica, Elaine Blair, de 23 años, de Suecia. Su hermana, Julia Blair, armó un revuelo en las redes sociales y publicó la correspondencia de Elaine. En ella se mencionaba un club secreto y la obligación de guardar secretos, ya que, de lo contrario, no habría ninguna recompensa. El club se llamaba Orion, y fue precisamente esta palabra la que llamó la atención del periodista André Nolan. Tras realizar su propia investigación, se topó con antiguos mensajes de usuarios de un foro que mencionaban un grupo cerrado llamado Las Estrellas de Orion, que supuestamente existía en la región desde principios de la década de 2000. Se decía que era una secta involucrada en rituales ocultos, que gustaba de utilizar objetos de culto en sus orgías y que practicaba sacrificios, mitos y leyendas. Durante mucho tiempo, estas historias se consideraron leyendas urbanas, ya que nadie aportaba pruebas concretas. Pero las nuevas desapariciones de modelos despertaron las sospechas. ¿Y si realmente había algo detrás de todo esto? Justo en ese momento llega la noticia. En una clínica privada de Dubái se encuentra una joven, Evelyn Holm, que ha sido ingresada en estado grave con signos de violencia. Oficialmente figuraba como víctima de un conflicto doméstico, pero el personal de la clínica reveló que la habían traído personas sospechosas que luego desaparecieron. Evelyn era de Noruega y 2 semanas antes había publicado en las redes sociales que volaba a un evento VIP en Dubái. Coincidía sospechosamente con la historia de los demás desaparecidos. Nolan siguió la pista a través de una cadena de conocidos, pero, por desgracia, cuando llegó, la joven ya había sido dada de alta y se desconocía su paradero. Los intentos por averiguar su estado se topaban con evasivas. Daba la impresión de que alguien estaba constantemente borrando las pruebas y trasladando a los posibles testigos. En mayo de 2024 circulaban por internet rumores sobre una supuesta secta en Dubái. Los detalles al respecto variaban. Unos decían que allí se veneraban a antiguos dioses paganos y se celebraban rituales sangrientos. Otros afirmaban que solo era una tapadera para orgías brutales y violencia disfrazada de rituales místicos. Lo único que se mantenía en común era que la secta elegía a sus víctimas entre chicas con aspecto de modelos, les prometía condiciones lujosas y luego las convertía en esclavas. En algunas historias se afirmaba que las víctimas podían ser torturadas, fotografiadas mientras sufrían y que las imágenes se vendían en plataformas cerradas de la dark web por enormes sumas de dinero. Las autoridades de los EAU, como era de esperar,
lo negaron todo. Los funcionarios decían: no tenemos datos sobre tales delitos, son noticias falsas. Pero algunos diplomáticos de países occidentales se volvieron extremadamente cautelosos con cualquier pregunta escandalosa. Al tener fuertes vínculos económicos, evitaban el escándalo para no estropear las relaciones. Y si alguien planteaba la cuestión a nivel consular, recibía una respuesta formal. De este modo, cualquier hilo que condujera al descubrimiento de la secta se rompía en cuanto se llegaba a la esfera pública. Sin embargo, se produjo un suceso sonado. Joyce Harris, una joven australiana, logró escapar milagrosamente de la ceremonia a principios de junio de 2024. Más tarde, concedió una entrevista anónima a un par de periodistas, entre ellos Nolan. Joyce contó que había conocido en Dubái a un tal Samir, que se presentaba como manager, pero que en realidad la llevó a una villa donde había varias mujeres jóvenes más. Allí, Joyce se encontró con que las obligaban a ponerse trajes extraños, les pintaban el cuerpo con símbolos y les hablaban de prepararse para los rituales. Si las chicas se negaban, las golpeaban y las amenazaban con cuchillos. Lo más terrible, según ella, era que a veces se oían gemidos y gritos de mujeres detrás de la pared, pero los guardias no dejaban salir a nadie. Decían que pronto tendría lugar el gran sacrificio. Joyce, muerta de miedo, fingió humildad, le echó al guardia un somnífero que milagrosamente le había sobrado y huyó por la noche. Pero antes de abandonar la villa, se asomó un momento a una de las habitaciones y vio un cuerpo mutilado y a varias personas inclinadas sobre él, como si estuvieran realizando un ritual. En cuanto salió por la puerta, apenas logró detener un taxi y marcharse a otro emirato, desde donde, al cabo de un día, voló a su país. Su relato es uno de los primeros en el que aparece claramente la palabra secta, en el contexto de las atrocidades de Dubái. Ella describió cómo los líderes se hacían llamar siervos del coloso del desierto y llevaban amuletos especiales con símbolos similares a los árabes, pero con signos adicionales en forma de puntas. Según Joyce, estas personas creían claramente en algún tipo de fuerza ancestral que exigía sacrificios sangrientos. Desde fuera no estaba claro si se trataba de la transformación de un grupo criminal real en una secta o al revés. Quizás era solo una tapadera para comerciar con contenidos de torturas y asesinatos, pero el resultado para las víctimas no cambiaba. Sienna Green, 20 años, de Nueva York, es una de las pocas personas que aceptó dar testimonio por escrito, aunque de forma anónima, bajo un seudónimo. Según Sienna, en mayo voló a un evento al que había sido invitada, relacionado con la alta costura y los desfiles. Cuando llegó, la recibieron personas que se presentaron como organizadores y la llevaron a una lujosa villa. Los primeros días todo parecía una típica fiesta de élite. Piscinas, pipas de agua, invitados VIP. Pero una noche unas personas vestidas con batas negras empujaron a Sienna, le dijeron: «Póngase esto rápido». Le arrojaron una especie de vestido transparente y la llevaron a una sala donde se encontraban el resto de las chicas. Allí estaban todas de pie en círculo y en el centro había un altar con símbolos incomprensibles. Sonaba una música extraña, hipnótica, y de los altavoces salían aullidos rítmicos. Sienna y otras 3 chicas fueron llevadas al centro y obligadas a arrodillarse. Uno de los presentes, aparentemente el líder, comenzó a decir algo en árabe. Luego pasó a un inglés entrecortado. «Ustedes son mujeres, creaciones para servir». Sienna se sintió presa del pánico. Las horas siguientes fueron un infierno. Las separaron a la fuerza. Alguien las grababa con una cámara. Les ordenaban realizar actos perversos y las que se resistían recibían golpes con porras o pistolas eléctricas. Sienna lloraba y temblaba. La ataron a un poste y la golpearon, dejándole quemaduras por contacto eléctrico.
Se dio cuenta de que uno de los operadores estaba haciendo muchas fotos y decía algo sobre vender la exclusiva. Cuando la ceremonia llegaba a su fin, a las que seguían conscientes les inyectaban una sustancia que les nublaba la vista. Sienna no sabe cuánto tiempo pasó. Se despertó en una habitación cerrada con llave, junto a otras chicas que gemían, algunas con moretones y heridas sangrantes. Les traían comida una vez al día, obligándolas a parecer materia prima lista para la siguiente ceremonia. A los pocos días, Sienna tuvo la oportunidad de escapar cuando el guardia se distrajo, pero tropezó en el umbral y la volvieron a atrapar. Esta vez la castigaron aún más, le quemaron la piel con un hierro candente. La joven decidió fingir su misión. Más tarde se supo que, en determinados días, llegaban potenciales compradores de contenido o participantes en el ritual, y entonces se celebraba un espectáculo con humillación pública. Cien tuvo la suerte de seguir con vida gracias a que, al parecer, nadie la eligió como víctima para el ritual final. Según los rumores, estos rituales terminaban con el asesinato. Ella se encontró en un grupo que estaba siendo preparado para su posterior reventa en otro lugar. En el momento en que las chicas fueron subidas a la furgoneta, se produjo un conflicto con un grupo local, aparentemente competidores o una emboscada policial. Se produjo un tiroteo y, en el tumulto, Sienna saltó del vehículo. Se rompió un brazo, pero logró llegar a la carretera, donde los lugareños la ayudaron. Sin embargo, estos temían involucrarse con la policía, por lo que simplemente la llevaron a la clínica más cercana. Desde allí, con la ayuda de unos amigos estadounidenses, abandonó el país y evitó ser perseguida. De vuelta en Nueva York, Sienna prestó declaración ante varios defensores de los derechos humanos y abogados, pero estos se mostraron impotentes. Sin nombres y lugares concretos, poco podemos hacer, y sus cicatrices y su relato son solo una gota en el océano. No se abre una investigación internacional sin presión del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sienna se dio cuenta de que su historia podría quedar en un recuerdo traumático, pero se arriesgó a enviar el material a blogueros, con la esperanza de que esto influyera de alguna manera en la opinión pública. En algunos sitios se publicaron fragmentos de su confesión, pero todo quedó rápidamente sepultado por otras noticias. Ahora Sienna está en tratamiento con un psicoterapeuta. Le han quedado cicatrices en el cuerpo y quemaduras. Le cuesta hablar del ritual porque cada vez que lo hace, vuelven las pesadillas. Solo advierte insistentemente: chicas, no se dejen engañar por una vida de cuento de hadas. Allí les puede esperar una auténtica secta, no solo delincuentes, sino personas que creen en rituales con sangre y muerte. Kimberly George, de 22 años, de Australia, también se encuentra en la lista de supervivientes tras el enfrentamiento con un grupo sectario en Dubái. Llegó allí con un contrato con una agencia de moda falsa. Al principio todo parecía un trabajo normal. Un par de sesiones fotográficas en la playa, visitas a discotecas, hasta que una noche le dijeron que había un invitado VIP que quería compañía exclusiva. Acostumbrada al trabajo de acompañante, pensó que se trataba de un servicio estándar: tomar una copa, charlar, estar guapa, pero todo se volvió más terrible. La llevaron fuera de la ciudad, donde había personas vestidas con largas túnicas que, al verla, comenzaron a discutir en otro idioma. Kimberly entendió las palabras maldita, impura y víctima purificadora. Primero le dieron a beber un líquido de sabor amargo, después de lo cual perdió ligeramente el conocimiento. Luego vinieron las amenazas. La desnudaron. Le gritaron palabras ofensivas sobre que vendía su cuerpo y que era pecadora. Kimberly sospechaba que se trataba de algo más que simple violencia. Parecía que creían que estaban participando en un ritual de purificación.
La golpearon con palos y le quemaron la piel con varas al rojo vivo en forma de extraños símbolos. Luego alguien levantaba la cámara, tomaba fotos y decía que estas fotos valen mucho en un club privado. La joven casi perdió la esperanza, pero al parecer solo la designaron como purificada por el ritual y no como víctima. A la mañana siguiente la arrojaron a un sótano común, donde vio a varias otras víctimas que lloraban de dolor. A una chica le habían infligido una herida profunda y a otra le habían grabado un símbolo en el pecho. Algunas morían en agonía y se llevaban sus cuerpos a un lugar desconocido. Kimberly sobrevivió porque esta secta decidió perdonarla, tal vez para venderla más tarde a otro país. Pasó alrededor de una semana en cautiverio, donde todos los días la maltrataban y la grababan para los compradores. No sabe si se conserva el vídeo, pero está convencida de que parte de las fotos se enviaron a alguien a través de canales encriptados. Su conciencia oscilaba entre el dolor y el miedo. Finalmente, una noche trasladaron a un grupo de chicas, incluida Kimberly, a una furgoneta para llevarlas a una subasta. La carretera discurría por una zona desierta, donde les detuvo una patrulla. No está claro si fue casual o si alguien la había avisado. Se produjo un conflicto. Los guardias intentaron sobornar a los agentes y entonces alguien abrió fuego. El tumulto permitió a Kimberly escapar y huir. La recogió un coche que pasaba por allí y el conductor la llevó a las afueras, desde donde llamó a la embajada. Una vez en la embajada australiana, la joven contó su historia y mostró las cicatrices y las quemaduras. Pero el resultado fue similar. Lo registraron como secuestro y prometieron investigar. Sin embargo, no se celebró ningún juicio sonoro después de eso. El comentario oficial fue: la investigación continúa. Kimberly regresó a Australia, donde la ayudaron a tratarse las lesiones. Durante mucho tiempo tuvo miedo de hablar en público, pero al ver que había muchos casos similares, decidió dar una entrevista de forma anónima. En ella confesó: lo más terrible no es lo que hicieron, sino que creen en el ritual, que piensan que están limpiando el mundo de mujeres corruptas. No necesitan dinero, necesitan un poder sádico sobre la vida. Y las fotos son un negocio que les reporta beneficios. Para completar el cuadro hay que describir el fatal caso en el que la víctima no sobrevivió. Natalie West, de 21 años, de Bristol, Reino Unido, trabajaba anteriormente en clubes y soñaba con ser modelo. En el verano de 2024 se fue a Dubái. Nadie la vio desde que aterrizó en el aeropuerto. Lo único que encontraron sus amigos fue su última publicación en las redes sociales. Hola Dubái, recibidme con todo el glamour. 2 semanas después, sus familiares empezaron a alarmarse. Más tarde, una usuaria anónima de un foro de la Dark Web comentó que había visto a una joven inglesa retenida en el sótano de una casa de culto, donde también había extraños objetos de altar. En otoño de ese mismo año apareció en la Dark Web un archivo de fotos con la leyenda Sacrificio de una muñeca inglesa. Según las descripciones, en ellas aparecía una chica con rasgos similares a los de Natalie. Varias fotos de torturas y las imágenes culminantes del asesinato. En total, más de 30 fotos. Al comparar el aspecto en los editores, algunos conocidos afirmaron que se trataba sin duda de Natalie. Pero nadie reconoció oficialmente las pruebas, y cualquier denuncia a la policía recibía la respuesta: las fotos pueden ser falsas, se necesita una fuente. Resultado: nunca se encontró el cuerpo de Natalie y su caso quedó archivado. Según una de las versiones, fue precisamente en este caso cuando la secta llevó a cabo una ceremonia de sacrificio completa, tras la cual borró todas las huellas. Si creemos a quienes vieron las fotos en persona, la escena era tan espantosa que incluso los criminalistas experimentados que vieron el material por casualidad pidieron que no se describieran los detalles en público.
Los canales criminales de la Dark Web solían vender estas fotos por grandes sumas de dinero. Esto confirmaba que los rituales no eran solo religiosos y sádicos, sino también con fines comerciales. ¿Por qué no se encontró a los culpables? Como suele ocurrir en este tipo de historias, hay varias versiones. Cobertura política. Dubái es un importante centro financiero mundial. Si estalla un escándalo sobre rituales sectarios y tráfico de personas, su reputación se vería socavada. Las autoridades prefieren silenciar el asunto, insistiendo en que no hay pruebas y que otro país debe abrir una investigación. Corrupción y conexiones. Los organizadores de la secta o las bandas pueden tener protectores entre personas influyentes. Es posible que haya grandes sobornos y comisiones ilegales, gracias a los cuales la policía local no toca a los extranjeros, y si surge algo, se limita a una investigación formal. Víctimas dispersas. Las víctimas, especialmente las extranjeras, tienen miedo de testificar o carecen de recursos. A veces, simplemente no hay cadáveres, no hay denuncias, todo se archiva como desaparecidos. De este modo, nadie ha recibido una sentencia contundente. Se sospecha que a veces se detiene a algunos ejecutores, pero esto no afecta a la cúpula de la secta. El periodista André Nolan, que recopiló el expediente, admitió posteriormente: llegué a la conclusión de que todos los hilos conducen a personas contra las que ninguna estructura se atrevería a actuar. Son peces gordos, capaces de comprar el silencio. A finales de 2024, la ola de desapariciones disminuyó o dejó de aparecer en los medios de comunicación. Es posible que la secta haya reducido su actividad o haya encontrado formas más ocultas de atraer a sus víctimas. De todos modos, de vez en cuando surgen rumores. Ha vuelto a desaparecer una chica. El Darknet vuelve a vender fotos de torturas, pero nunca se llegó a abrir una gran investigación internacional. Las personas que sobrevivieron, como Sienna o Kimberly, intentan rehacer sus vidas y superar el trauma. De vez en cuando conceden entrevistas anónimas y advierten al mundo: tengan cuidado con las ofertas que no estén verificadas. Pero la mayoría simplemente no quiere arriesgarse. Los que han desaparecido sin dejar rastro o, como Natalie, se han convertido en víctimas potenciales del ritual, siguen siendo tragedias sin nombre. Sus familiares no pierden la esperanza, aunque en realidad no hay posibilidades de que regresen. La secta, o grupo, bajo diferentes seudónimos, continúa con sus oscuros negocios. Ningún juicio importante ha revelado completamente sus crímenes. La policía de Dubái, los funcionarios, todo se funde en el statu quo diplomático. Como resultado, el único legado ha sido una dolorosa cautela entre las comunidades de modelos. En los chats y canales de Telegram se publican advertencias de que algunos contratos en Dubái suponen el riesgo de caer en manos de bestias que se hacen llamar embajadores de fuerzas ancestrales. Muchos siguen pensando que se trata de exageraciones, pero los testimonios de las víctimas no dejan lugar a dudas. Más vale prevenir que curar, antes de acabar en el sótano de una secta sanguinaria. Incluso a finales de 2024, cuando las noticias nuevas están en boca de todos, la historia de la secta de Dubái sigue siendo una de las más terroríficas y misteriosas. Sin reconocimientos oficiales y con un montón de testimonios contradictorios, la tragedia de las jóvenes sigue conmoviendo a investigadores y periodistas. Puede que sus nombres nunca se conozcan, pero una serie de fotografías y rumores sobre rituales espeluznantes seguirán circulando por los confines de la red oscura. Los culpables nunca han sido castigados públicamente. Sus nombres se ocultan y los líderes formales, si es que fueron arrestados, lograron salir en libertad o se escondieron bajo la protección de influyentes mecenas. De vez en cuando resurgen los recuerdos de las estrellas de Orión o el culto, donde las chicas son objeto de rituales y la tortura se convierte en mercancía.
Y el mundo, absorto en los acontecimientos globales, solo presta atención por un momento antes de volver a distraerse. Así termina esta sombría historia que, por desgracia, puede estar más cerca de la realidad de lo que nos gustaría creer. Deja una pregunta sin respuesta. ¿Es realmente posible en el mundo del siglo XXI llevar a cabo rituales sangrientos con personas secuestradas, convirtiendo el sufrimiento en mercancía para la dark web? Mientras no haya sentencias contundentes ni esfuerzos interestatales, la respuesta parece seguir siendo aterradoramente simple. Sí, se puede. Y eso es lo más aterrador de la leyenda sobre la secta de Dubái, una leyenda cuya verdad nunca ha salido a la luz. Eso es todo, amigos. Escriban su opinión en los comentarios, denle a me gusta si les ha interesado y hasta la próxima. ¿Recuerdan la historia de María Kovalchuk? Después de aquella horrible noche en la que María acabó en el hospital con fracturas en las extremidades y pasó mucho tiempo entre la vida y la muerte, le siguieron largas semanas de tratamiento y rehabilitación. Según los médicos, sufrió una grave pérdida de sangre y lesiones causadas por algún objeto contundente. María tardó en recuperarse. Le pusieron gotas, le administraron sedantes para calmar los continuos ataques de pánico. Cuando por fin se estabilizó y pudo hablar con cierta coherencia, empezaron a aflorar en su mente recuerdos de aquella horrible noche y de todo lo que había sucedido antes y después. Poco a poco, María comenzó a reconstruir los acontecimientos y esos recuerdos no hacían más que aumentar su horror. Cuando María Kovalchuk pisó por primera vez el suelo de Dubái, ni siquiera sospechaba lo profundamente que la arrastraría el despiadado torbellino del crimen y las prácticas ocultistas. Al principio solo veía rascacielos relucientes y oía promesas de éxito rápido en la industria de la moda. La joven, que creía ingenuamente en un futuro maravilloso, firmó un contrato con una agencia que le ofrecía sesiones fotográficas, desfiles y, lo más importante, altos honorarios. Pero, como se descubrió más tarde, detrás del brillo exterior se escondía una realidad monstruosa, de la que María solo se dio cuenta unos meses más tarde, cuando ya estaba en las redes del misterioso jeque Said al-Fahadi y su compañero Günther Hoffmann. Toda la historia de María Kovalchuk puede compararse con esos casos poco frecuentes en los que una voz solitaria se atreve a enfrentarse a un sistema influyente. Lo que contó María y los nuevos detalles que reveló impactaron a todos los que los escucharon. Recordemos brevemente quién es María Kovalchuk. Nació en un pequeño pueblo al oeste de Ucrania, creció en una familia normal, soñaba con ser modelo y conquistar las pasarelas de la moda mundial. Sin embargo, una serie de circunstancias, el deseo de una vida mejor y la ingenua fe en el brillo de los cuentos orientales, casi le cuestan la vida. Sin embargo, lo más impactante de su historia no fue cómo sobrevivió a los horrores del cautiverio en Dubái, sino lo que logró descubrir: la identidad de un jeque del que apenas se había hablado en ningún archivo, pero que, según ella, estaba detrás de numerosos delitos, desde la trata de personas hasta rituales ocultistas e incluso asesinatos en masa. Lo que comenzó como un ingenuo viaje para participar en un desfile de moda se convirtió en un viaje al centro de una oscura red, en cuyo núcleo se entrelazaban los intereses de personas demasiado poderosas y ricas. En este texto se recogen los testimonios de la propia María Kovalchuk, así como los resultados de sus intentos por reunir pruebas de los terribles crímenes en los que, según ella, estaban implicados los altos mandos de una secta secreta. Dubái recibió a María con un sol deslumbrante, un calor abrasador y una vista de rascacielos futuristas. Un representante de la agencia, que se identificó como Rashid, la llevó a un lujoso ático en la zona de Dubái Marina, con vistas al Golfo Pérsico, piscina y una decoración elegante.
A su alrededor había otras modelos novatas de Rusia, Bielorrusia, Kazajistán e incluso Alemania. Los primeros días parecían unas vacaciones de lujo, viajes a la playa, reuniones con fotógrafos, fiestas en restaurantes caros. María publicaba fotos regularmente en las redes sociales, contando a sus seguidores lo afortunada que era por haber entrado en ese cuento de hadas. Sin embargo, en su interior sentía cierta tensión. Las chicas estaban constantemente acompañadas por dos hombres corpulentos, vestidos con trajes que parecían guardias de seguridad, pero no se comportaban como galantes guardaespaldas, sino como estrictos controladores. Por ejemplo, si María o alguna de sus amigas quería ir a una tienda o dar un paseo, siempre tenían que pedir permiso. En la agencia decían que era por su seguridad, pero el ambiente en sí provocaba una vaga inquietud. Una semana después, le propusieron una sesión fotográfica para un catálogo de vestidos de noche. La sesión se realizó en el nuevo hotel Atlantic Star, con interiores de diseño. Todo parecía muy profesional, pero María notó que los fotógrafos y estilistas hablaban en voz baja, sin llamarse por sus nombres. A veces le parecía que no era solo un capricho, sino parte de algún tipo de secretismo. Pero entonces prefirió no hacer preguntas innecesarias. El punto de inflexión se produjo a mediados de mayo de 2021. A primera hora de la mañana, llamaron a la puerta del ático unas personas que se identificaron como agentes de la policía de Dubái. Afirmaron que las chicas que vivían allí habían infringido el régimen de visados y que, supuestamente, su agencia no había registrado los contratos oficialmente. Todas, incluida María, fueron llevadas a la comisaría para aclarar las circunstancias. Allí las retuvieron durante aproximadamente un día sin cargos oficiales y luego las liberaron, confiscándoles los pasaportes y obligándolas a presentarse cuando las llamaran. Este episodio supuso un duro golpe para María y sus amigas. Sapphire Models les aseguró que todo se solucionaría y que les devolverían los pasaportes. Pero pasó una semana, luego otra, y nadie les devolvió los documentos. A cambio, la agencia les propuso firmar un nuevo paquete de acuerdos para legalizar su estatus en el país. Estos documentos contenían condiciones aún más estrictas. Las chicas debían vivir en un lugar determinado, trabajar solo siguiendo las instrucciones de la agencia y cualquier intento de abandonar Dubái por su cuenta se castigaría con multas e incluso con acciones legales. María comprendía que, en realidad, las estaban tomando como rehenes. Sin embargo, se sentía atrapada en una trampa, sin pasaporte, en un país desconocido, sin apoyo ni conocidos. Se dice que fue precisamente en ese periodo cuando el nombre del misterioso jeque comenzó a aparecer en las conversaciones. Los empleados de la agencia, en voz baja y con miedo evidente, a veces mencionaban a un tipo influyente que resolvía problemas en las altas esferas y podía arreglar las cosas con la policía. Algunos lo llamaban Jeque Said Al-Fahady, otros Jeque Salim Al-Fahady. No había información fiable, pero el hecho de que estuviera por encima de todos era un secreto a voces en la agencia. Más tarde, María recordó que durante el rodaje de Atlantic Star había visto una fotografía en el pasillo del hotel. Un hombre delgado de entre 40 y 45 años, vestido con ropa tradicional cara y con una mirada penetrante. En la placa se leía: Invitado de honor, Su Alteza Said Al-Fahady. Nadie explicó realmente quién era ni por qué su retrato estaba colgado en el pasillo del hotel, en un lugar tan visible. Pero tal vez era precisamente él quien controlaba muchas agencias de modelos, o una de sus encarnaciones en la sombra. Mientras la cuestión del visado seguía sin resolverse, María y otras chicas se encontraban prácticamente en una situación de subordinación. Poco a poco, las que protestaban comenzaron a sufrir presiones e incluso violencia. A una de las modelos, Ekaterina, se la llevaron en mitad de la noche y la devolvieron por la mañana llorando y llena de moratones.
Nadie dijo lo que había pasado. Más tarde, Caterina le confesó a María que unos desconocidos la habían violado como castigo por intentar ponerse en contacto con la embajada ucraniana por su cuenta. Conmocionada, María quiso huir y acudir a la policía, pero ya se había dado cuenta de que la policía local podía estar sobornada en parte o simplemente no iba a investigar. Sin pasaporte y sin el apoyo de sus compatriotas, las posibilidades de éxito eran escasas. El miedo a las represalias de Sapphire Models y su protector aumentaba. Sin embargo, en ese mismo periodo, María empezó a notar contactos extraños. Por la noche, a veces se celebraban reuniones privadas en el ático. Llegaban coches caros. Los guardias de seguridad registraban a los visitantes en la entrada y en las habitaciones se escuchaba música oriental a todo volumen. Por la mañana en la mesa quedaban botellas de alcohol de lujo y restos de sustancias prohibidas caras. Los gerentes locales de la agencia se burlaban. Son solo fiestas para clientes VIP. Pero lo que realmente ocurría allí solo se podía adivinar. A mediados de 2022 apareció una persona nueva en el círculo de la agencia, un alemán llamado Günther Hoffmann. María lo conoció en los pasillos de Sapphire Models. Era un hombre imponente, de mediana edad, con un traje caro, que hablaba con un ligero acento y se presentaba como amigo del jeque. A menudo mencionaba eventos internacionales, pero lo hacía de forma enigmática. No se sabía si se refería a reuniones secretas de la élite, a clubes privados o a algo más. Fue precisamente Hoffmann quien se llevó a María varias veces en viajes nocturnos. La llevaba a una extraña mansión en las afueras de Dubái, rodeada de una alta valla. En el interior había salones amueblados con muebles caros que mezclaban los estilos árabe y europeo, y en la entrada había guardias de seguridad. Allí se reunían personas enmascaradas, parecía algún tipo de ritual o recepción, y todos se comportaban de manera extremadamente reservada. Las chicas eran sentadas en sofás, mientras que los hombres conversaban durante largos ratos en una habitación separada. A veces, Günther las acompañaba a estas recepciones, y María sentía que su papel se parecía más al de un adorno viviente que al de una modelo. Una vez, cuando María se decidió a hablar con Günther para decirle que quería volver a casa, él se limitó a sonreír. «No entiende dónde está, señora Kowalczyk», le dijo con suavidad. «¿Sabe que las palabras libertad y voluntad no significan nada aquí? Esta ciudad pertenece a quienes están por encima de la ley. Y por encima de la ley hay fuerzas que usted no ve». Sonaba inquietantemente ambiguo. A continuación, María contó algo que la dejó en estado de shock. Günther Hoffmann y Said Al-Fahadi solían utilizar elementos que se asemejaban a símbolos masónicos, pero su culto iba claramente más allá del masonismo especulativo tradicional. Según algunas fuentes, en sus reuniones secretas había imágenes que solo se parecían en parte a los símbolos masónicos clásicos: triángulos con el ojo que todo lo ve, compases, 6 y 8 puntas afiladas en forma de rayos, espejos en forma de pentágonos. Sin embargo, interpretaban todo esto de una manera peculiar, entremezclando textos pseudo-religiosos distorsionados e inculcando a sus adeptos la idea de que la verdadera hermandad era el poder sobre la vida y la muerte, y no los principios morales o la educación. Hay pruebas de que crearon una especie de logia clandestina a la que pertenecían varias decenas de personas de alto rango. Estas personas llevaban anillos o colgantes con un símbolo grabado, un círculo con un ojo en el interior y 6 rayos divergentes. A diferencia de la masonería clásica, donde se presta mucha atención a la filosofía, Al-Fahadi promovía la idea de que el verdadero poder reside en el poder secreto y en los sangrientos sacrificios a un espíritu al que llamaban el guardián de los 3 sellos.
Según testigos presenciales, eran precisamente estos rituales los que los diferenciaban de la masonería convencional y los convertían en una secta con inclinaciones criminales. El lugar principal de los rituales solían ser lujosas mansiones o villas que, en apariencia, parecían residencias normales de personas de alto rango. En los países árabes se trata, en la mayoría de los casos, de recintos cerrados, rodeados de altas vallas, con un sistema de patio interior. Las habitaciones interiores, donde se celebraban los ritos, estaban decoradas con una extraña mezcla de estilo oriental y símbolos pseudo-masónicos. En las paredes se podían ver citas en latín, escritos en hebreo y árabe y fragmentos de textos ocultistas. Por lo general, los rituales se celebraban en una sala con una elevación de piedra o una mesa de madera maciza, estilizada como un altar. A su base había candelabros y copas llenas de líquido, a menudo sangre. Alrededor del altar se alineaban los participantes en el ritual. Hombres vestidos con largas túnicas negras o blancas, con capuchas y símbolos bordados, triángulos, pentagramas, alas desplegadas. Junto a ellos podían encontrarse mujeres participantes, pero éstas desempeñaban papeles secundarios, normalmente sostenían velas. Según los testimonios de los supervivientes, las víctimas solían ser chicas secuestradas o sometidas por Günther Hoffmann y Said al-Fahadi. Las mataban de hambre, las interrogaban, las sometían a manipulación psicológica, hasta el punto de que algunas ya no podían resistirse adecuadamente. Antes del ritual, a menudo vestían a la víctima con ropas blancas o rojas, a veces semitransparentes, para resaltar su vulnerabilidad. Se les podían hacer marcas especiales en el cuerpo con cuchillos o hierro al rojo vivo. Según algunos testimonios, se les administraban fuertes narcóticos para mantenerlos en un estado semiconsciente y que no pudieran resistirse activamente. El ritual siempre comenzaba con la lectura de sak especiales, que podían ser textos en latín, árabe o una combinación de frases de diferentes idiomas. A menudo se escuchaba música inquietante, reforzada por golpes secos y casi sordos de tambores o gongs. Según las descripciones, Günther Hoffmann actuaba como maestro de ceremonias. Dirigía el proceso, asignando roles y dando señales. Al-Fahadi solía aparecer como jefe del culto o sumo sacerdote, es decir, la persona que formalmente realizaba el acto principal del ritual. En un momento dado, la víctima era llevada al altar y retenida allí. Hoffmann pronunciaba conjuros, más bien un conjunto de frases ocultistas, invocando aceptar la ofrenda. A continuación, el jeque o sus allegados realizaba la aspersión de sangre. A menudo se sacrificaba un animal, una cabra o un cordero, como primera ofrenda y se rociaba con su sangre el altar y el suelo. Según los testimonios, la parte más sombría del ritual consiste en que los animales sacrificados son solo una etapa preliminar. Tras los actos iniciáticos, puede llegar el momento en que realmente matan a la persona. En algunos casos, la chica sacrificada no era asesinada de inmediato. Podían ofrecerla en sacrificio tras someterla a numerosas torturas, recogiendo su sangre en cuencos o bandejas especiales. La muerte agonizante podía prolongarse durante mucho tiempo. Todo dependía del guión sagrado. Se dice que, para completar el ritual, el jeque Said al-Fahadi tocaba el cuerpo de la víctima con un puñal ritual. Algunos testigos afirmaron que podía tratarse de un puñal curvo con el símbolo de un ojo grabado en la hoja. El último golpe solía ser asestado por él mismo, mientras pronunciaba frases en árabe cuyo significado se reducía a invocar a las fuerzas oscuras para que le concedieran protección. Una vez finalizados los rituales, el cuerpo de la víctima, si permanecía en el altar, podía ser fotografiado para archivo, una práctica espantosa necesaria para mantener la disciplina entre los adeptos y chantajear a otros participantes.
El cadáver era trasladado en secreto y enterrado en el desierto, o bien incinerado. En algunos casos existían rumores de que se utilizaban instalaciones especiales con baños de ácido u hornos para destruir las pruebas. Los participantes se dispersaban, a menudo organizando juergas en las que consumían alcohol y drogas como parte de la celebración de la victoria del poder sobre la debilidad. Günter Hoffmann y Said al-Fahadi eran considerados entre estas personas como mentores divinos a los que todos se inclinaban. María permaneció durante mucho tiempo en la sombra, tratando de no destacar, pero un día ella misma se convirtió en víctima. Günter Hoffmann y un par de guardias la esperaron en el pasillo del ático y le dijeron: «Te necesitamos en un evento especial para invitados VIP». A la joven le inyectaron una droga que le provocó una sensación de aturdimiento y luego la llevaron en un coche nocturno a algún lugar fuera de la ciudad. No recuerda bien los detalles del trayecto. Todo se le nublaba ante los ojos y oía conversaciones en árabe y alemán. En la mansión a la que la llevaron reinaba una atmósfera opresiva. A los lados, antorchas iluminaban un largo pasillo con alfombras rojas y en las paredes había mosaicos con pentagramas y otros símbolos extraños. Distinguía vagamente las sombras de personas con largas túnicas negras. Sus rostros estaban ocultos por capuchas. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a incienso mezclado con un tinte metálico de sangre. María oyó los gritos de las chicas de la habitación contigua. Una voz se interrumpió de repente con un golpe sordo. Cuando la llevaron a la sala central, vio un altar de piedra sobre el que yacía algo que parecía un cuerpo cubierto con una tela oscura. A su alrededor había hombres, entre los que destacaba un jeque, que la miró con penetrante intensidad, y María sintió un miedo espantoso. En esa mirada no había ninguna emoción, solo una fría curiosidad. Se oyó de nuevo una orden en árabe y unos ayudantes llevaron a María ante el altar. La colocaron de rodillas delante del altar. Con el rabillo del ojo, vio a otras dos modelos cerca, con las manos atadas y evidentes signos de golpes. Le torcieron los brazos con fuerza y uno de los encapuchados comenzó a recitar algo que parecía una oración en una mezcla de latín y frases incomprensibles en árabe. De fondo se oían golpes de tambor o pandereta que reforzaban la sensación de salvaje bacanal. Los confusos recuerdos que le quedaron a María después de este ritual los comparó más tarde con los relatos de otros supervivientes. Sus historias coincidían. Primero sacrifican un animal y recogen su sangre en un cuenco. Luego eligen a una chica que señala el jeque o Hoffmann. Si la chica cumple con los requisitos de apariencia y estado, la colocan en el altar y entonces comienza lo más horrible. Decían que violaban a muchas chicas allí mismo, en la sala, las drogaban con fuertes sedantes y luego las mataban con cuchillos o dagas grabadas con símbolos ocultos. María comprendió que también planeaban sacrificarla, probablemente durante la siguiente fiesta de sangre. Pero de repente, uno de los ayudantes se acercó a ella y le miró los pantalones, manchados de sangre. La chica había empezado a menstruar. Todos los participantes en el ritual lo notaron, y el jeque al-Fahadi se apartó con repugnancia, indicando en silencio que había que llevársela. Al parecer, consideraron que la joven era impura para ser sacrificada en ese momento. Sin embargo, María no corría el riesgo de ser liberada. La empujaron bruscamente a un lado y luego dos guardias la golpearon brutalmente. Un golpe le dio en el estómago y otro en la cara. Ya no podía gritar. El dolor la retorcía y su conciencia se sumía en una especie de oscuridad. Apenas oyó fragmentos de frases: «Llevadla, tiradla, que se muera». Cuando la joven recuperó el conocimiento, se dio cuenta de que la habían abandonado al borde de una carretera desierta. Su ropa, hecha a jirones, apestaba a sudor y sangre. Su rostro aún mostraba las marcas de los golpes y sus manos temblaban de dolor y shock.
Por suerte pasó un coche cuyo conductor vio a la joven maltrecha y llamó a una ambulancia. Así, medio muerta, María llegó al hospital. Los médicos intentaron durante mucho tiempo comprender qué le había sucedido, ya que estaba cubierta de moretones y los textos que llevaba en el bolsillo, unos trozos de papel con símbolos, desconcertaron al personal médico. Durante su rehabilitación empezaron a visitarla otras chicas que habían conseguido escapar o sobrevivir a actividades similares. Algunas tenían miedo incluso de hablar en voz alta y se limitaban a insinuar. Realizan estos rituales por la noche. Dicen que son ofrendas a sus oscuros protectores. Otras contaban más. El jeque Al-Fahadi tiene su propia logia, a la que pertenecen influyentes empresarios de diferentes países. Compran mujeres jóvenes, las torturan y, en determinados días, las sacrifican, creyendo que así obtienen energía, poder y prosperidad económica. María conoció a una de las chicas víctimas, Amina, en el pasillo del hospital. Amina le contó en un susurro: «Yo misma vi cómo Günther Hoffmann ordenaba a sus hombres que llevaran a las chicas al altar. Allí, el jeque, vestido de blanco, pronunciaba conjuros. Luego derramaban sangre y lo grababan en vídeo. Milagrosamente logré sobrevivir porque fingí estar loca, pero varias de mis amigas desaparecieron. Nadie volvió a mencionar sus nombres». Con el tiempo, María se enteró de que el hecho de que le hubiera bajado la regla justo a tiempo fue realmente la razón por la que no la mataron aquella noche. Uno de los guardias maldijo diciendo que la sangre debía ser pura, no así, y eso le salvó la vida a la joven. Aunque salvación es un término muy relativo, ya que las semanas siguientes se convirtieron en un infierno de lucha por recuperarse física y psicológicamente. A primera vista, esta historia parece demasiado terrible para ser cierta, pero la propia María no tiene ninguna duda. Detrás de la aparente respetabilidad de algunas estructuras modelo, se esconde un mundo espantoso, donde la vida humana no tiene el más mínimo valor, y los rituales solo sirven para encubrir las formas más repugnantes de violencia y asesinato. Al final, fueron precisamente sus menstruaciones las que la salvaron de una muerte terrible en el altar. Y ahora la joven intenta transmitir a los demás: no creáis en las promesas de éxito rápido si no hay garantías transparentes. A veces detrás de las sonrisas y el lujo se esconde un auténtico abismo de crueldad. Eso es todo. Escriban su opinión en los comentarios, den me gusta y nos vemos en los próximos episodios. A principios de 2020, Marta, una joven modelo transgénero que había ganado cierta popularidad en las redes sociales, se embarcó en una aventura que le prometía dinero rápido y fama internacional. La invitaron a fiestas privadas en Dubái, eventos sobre los que corrían rumores de que se pagaba muy bien a modelos y famosos por estar presentes y amenizar el ambiente. Se ofrecían villas de lujo, coches de alta gama, fotos en la piscina y promesas de contratos efímeros. Marta, que buscaba la oportunidad de pagar su terapia hormonal y cambiar su vida para mejor, lo consideró como un premio gordo. Llevaba mucho tiempo viendo cómo otras modelos publicaban fotos de ensueño y volvían con regalos. Nadie le dijo lo que se escondía detrás de las cámaras. Las primeras señales de alarma surgieron aún en casa. Los organizadores se negaban a dar un plan claro de las actividades, pero insistían en la confidencialidad y en la firma de un documento. A Marta le pareció extraño, pero pensó que se trataba simplemente de personas muy influyentes que no querían llamar la atención. A principios de 2020 llegó a Dubái, donde ya la esperaban varias chicas, todas jóvenes, atractivas y muchas de ellas también modelos. Las alojaron en un hotel caro con vistas al mar y desde allí las llevaban en limusinas a fiestas de prueba. A Marta le hicieron entender que su apariencia y su transición la convertían en exótica y que los clientes estaban dispuestos a pagar bien por exclusividad.
De palabra, todo parecía seguro. ¿Qué llevó a Marta a emprender este camino tan resbaladizo? Marta es el nombre que eligió para sí misma ya en la edad adulta. Antes de iniciar la transición transgénero y convertirse en mujer, se llamaba Mikhail Petrov. Nació el 15 de enero de 1997 en la ciudad rusa de Rostov del Don. La familia Petrov era tradicional: madre, padre y una hermana mayor. Su padre, Alexander Petrov, trabajaba en la construcción, en trabajos de acabado. Su madre, Olga Petrova, era cocinera en un comedor escolar. La hermana, Elena, era 5 años mayor que Mikhail y durante mucho tiempo lo consideró como un hermano pequeño al que debía cuidar. En el entorno habitual de Rostov del Don, la familia vivía con bastante modestia. Un típico piso de 6 habitaciones, un patio cuidado, vecinos conocidos. Sus padres no se quejaban de la falta de dinero, pero tampoco eran ricos. Se esforzaban porque sus hijos tuvieran lo necesario. Su padre solía hacer trabajos extra y su madre preparaba pasteles por encargo en casa para ganar un dinero extra. Desde su infancia, Mikhailo mostró interés por cosas que se diferenciaban de las cosas normales de niños. Cuando su padre lo llevaba al fútbol, se sentía como un extraño. Sin embargo, le encantaba ayudar a su madre a cocinar. Le encantaba disfrazarse, ponerse bufandas y gorros, y le interesaba el maquillaje. Sus padres lo consideraban una rareza infantil. Sí le gusta que se divierta, pero cuanto más crecía, más conflicto interno sentía. A veces su madre o su hermana notaban que Mikhail se interesaba por la ropa de Elena o admiraba las revistas femeninas, pero se inventaban excusas. Es curioso, ya se le pasará. Los años escolares en Rostov no fueron fáciles para Mikhail. En los primeros cursos intentaba integrarse con los demás niños, pero se sentía constantemente incómodo. En la secundaria empezó a darse cuenta de que se sentía mucho más atraído por el grupo de las niñas, pero no podía cambiar oficialmente, ya que sus compañeros se burlarían de él. A esa edad aún no conocía el término exacto transgénero, aunque se sentía atraído por la identidad femenina. La información llegó solo cuando estaba en los últimos cursos. Mikhail comenzó a buscar en secreto en Internet artículos sobre la disforia de género, y entonces todas las piezas encajaron. Se dio cuenta de que en su interior se sentía una chica. Su padre, aunque era un hombre hogareño y cariñoso, tenía convicciones muy estrictas sobre lo que era un hombre de verdad. Quizás fue precisamente el miedo a su padre y al juicio de sus conocidos lo que le impidió hablar con franqueza. Su madre, más sensible, intentaba apoyar a su hijo, intuyendo que algo le pasaba, pero sin comprenderlo. Su hermana Elena también notó un cambio en el comportamiento de su hermano, pero no entendía por qué estaba tan distante. En su último año de colegio, Mikhail soñaba cada vez más con marcharse lejos para ser él mismo, y no el Misha al que todos estaban acostumbrados a ver. Después de graduarse en 2014, ingresó en una universidad situada en otra zona de la ciudad, pero seguía sin poder abrirse por completo. Solo cuando conoció por casualidad a una persona que había pasado por una transición transgénero, Mikhail sintió que ese camino era real. A partir de ese momento, nació en él la determinación y poco a poco fue preparando el terreno para mudarse. Fue precisamente en ese periodo cuando se probó un nuevo nombre: Marta. En un cuaderno tomaba notas sobre la terapia hormonal y buscaba formas de ganar dinero para la operación. Decidió que primero tenía que terminar la universidad, reunir fondos y marcharse a un lugar más liberal, donde pudiera vivir sin miedo al desprecio. Solo se atrevió a decirles la verdad a sus padres a medias. Insinuó que quería cambiar de imagen y que, en general, no se sentía hombre. Su padre respondió que eran tonterías, y su madre se quedó en silencio, desconcertada. Tras mudarse a la capital, Mikhail comenzó a presentarse oficialmente como Marta Petrova.
Para ella era importante no romper completamente los lazos con su familia, aunque sabía que la comunicación sería difícil. Con el tiempo, tras superar muchas dificultades, Marta emprendió el camino de la transición transgénero, comenzando con las hormonas. Sin embargo, siempre recordó sus orígenes. Soy de Rostov. Nací el 15 de enero de 1997, era Mikhail, y me convertí en Marta para poder vivir finalmente en armonía conmigo misma. Transportémonos a la época en que la invitaban a fiestas privadas en Dubái. Al principio, nada hacía presagiar nada malo. Champán, sesiones fotográficas, cócteles junto a la piscina, paseos en coches deportivos de lujo. Pero poco a poco Marta empezó a notar que había demasiadas insinuaciones sospechosas. La invitaban a cenas especiales, a las que no asistían todos, sino solo los elegidos, a quienes les daban bebidas de colores extraños, después de las cuales volvían como apagados durante un tiempo. Una vez preguntó dónde estaba su amiga del hotel, pero le respondieron: «Tiene un contrato personal, no te metas». Al principio, Marta evitaba esas reuniones, hasta que le ofrecieron el doble de su sueldo por lealtad. El punto de inflexión se produjo a finales de febrero de 2020, cuando organizaron una reunión privada para Marta en una villa a las afueras de la ciudad. Le advirtieron que el cliente era un invitado especial del círculo de personas influyentes y que la presencia de una modelo transgénero le daría un toque picante. De camino le pidieron que tomara un cóctel tranquilizante, alegando que estaba estresada. La medicina no tardó en hacer efecto. La cabeza le daba vueltas y, al llegar, se encontró con varias personas vestidas con trajes tradicionales, entre las que se encontraban unos guardias severos. Nadie sonreía. Ella se movía como en una nube, a pesar de la fría inquietud que sentía en su interior. El interior de la villa parecía el escenario de una ceremonia oscura. Penumbra, velas, susurros en un idioma desconocido. Marta se asustó, pero no podía ir a ningún sitio. Los guardias bloqueaban la salida. Uno de los hombres se acercó y empezó a decir algo en voz alta, en un idioma extranjero, tras lo cual los demás la rodearon. De repente se oyó música o golpes rítmicos, y Marta, temblando, se dio cuenta de que estaba rodeada de personas que la miraban con hostilidad, como si fuera una víctima. A partir de ese momento, solo recuerda fragmentos. La agarraron, la arrastraron por unos escalones de piedra, y un golpe en la nuca la dejó inconsciente. Cuando volvió en sí, se encontraba en una habitación húmeda, parecida a un sótano, con las paredes manchadas. Algunas personas estaban apartadas, otras discutían algo mientras la miraban. Marta no entendía las palabras, pero captaba los gestos. Señalaban su cuerpo, se reían, la miraban como si fuera un juguete raro. Intentó gritar, pero alguien le tapó la boca. Lo que siguió fue una pesadilla que no podría describir ni siquiera bajo los sedantes más fuertes. La golpearon brutalmente, la insultaron, posiblemente por su condición de transgénero. Decían que era un ritual especial o un castigo por sus pecados. Finalmente, uno de ellos, en cuyas manos brillaba un cuchillo o algo parecido, comenzó a cortarle la piel de forma burlona. Marta perdió el conocimiento por el dolor. Al parecer, después de eso, querían dejarla morir. Pasó un par de días en algún sótano, encadenada. Más tarde comprendería que no se trataba simplemente de violencia, sino de una especie de ritual sádico. Lo más terrible es que le causaron mutilaciones intencionadas, cortándole las manos. Cuando recuperó la conciencia, tenía las manos vendadas con trapos sucios y el dolor era inimaginable. Probablemente alguno de ellos, para no llamar la atención sobre el cadáver, decidió prestarle unos cuidados mínimos para que no muriera demasiado rápido. La escena parece sacada de una película de terror, pero es ella misma quien la describe cuando la encontraron, casi muerta, en un rincón abandonado a las afueras de la ciudad.
Al encontrarse indefensa, Marta cayó prácticamente en la esclavitud. Las personas que la retenían la obligaban a cumplir órdenes humillantes: limpiar las habitaciones de la villa, ayudar en la cocina. Todo sucedía bajo la supervisión de los guardias. Ella no entendía por qué la mantenían con vida después de haberle causado tanto dolor. Quizás querían utilizarla como ejemplo o juguete exótico para intimidar a las demás. Cuando llegaban nuevas chicas a la fiesta, escondían a Marta, pero ella misma oía gritos por las noches, probablemente de otras chicas que habían caído en la misma trampa. Así pasaron varias semanas. Debilitada por las heridas y el miedo constante, Marta esperaba una oportunidad para huir. La suerte le ayudó. Una noche, debido a un conflicto entre los guardias, algo salió mal. La atención se desvió y ella, cojeando, salió al patio trasero. Allí, sin perder un segundo, saltó la valla baja. Por la noche, la zona desierta estaba sorprendentemente tranquila y Marta, sangrando por las heridas sin curar, caminó sin rumbo fijo hasta que dio con una carretera, donde la recogió el conductor de un camión. Este hombre llamó a una ambulancia. Así fue como llegó al hospital local, donde los médicos quedaron impactados por su estado. Allí salió a la luz la historia. Los médicos, al escuchar su relato, no podían creerlo. La mantuvieron cautiva y le cortaron las manos por un ritual, pero las huellas de los golpes y el carácter de las heridas dejaban claro que se trataba de una violencia atroz. Marta suplicaba ayuda, pero se topó con problemas. La policía no se apresuraba a investigar. Al principio intentaron hacer creer que se trataba de un accidente. Sin embargo, a través de las redes sociales, los conocidos de Marta armaron un escándalo y lograron llamar la atención de varios periodistas. Varios periódicos publicaron breves notas. En Dubái, hallan mutilada a una modelo transgénero, víctima de esclavitud y violencia ritual. Esto provocó una fuerte reacción entre activistas, defensores de los derechos LGBT+ y movimientos antiesclavistas. Pero al cabo de un par de días, los artículos desaparecieron de los sitios web. Es posible que alguien amenazara a las redacciones alegando falta de pruebas y que el material mancillaba la reputación. Marta permaneció ingresada en el hospital durante un breve periodo de tiempo, pero tan pronto como comenzó a dar entrevistas sobre lo sucedido, su habitación fue rodeada por personas desconocidas y el personal médico le pidió que abandonara la clínica. Según una de las versiones, algunos protectores del club donde se celebraban las espantosas fiestas sobornaron a todo el mundo para acallar el escándalo. Marta, consciente de que era peligroso permanecer en el país, huyó a través de diplomáticos conocidos a un país vecino y luego voló de vuelta a Rusia bajo un nombre falso. Allí ingresó en una clínica privada para recuperarse. Su estado era terrible. Extremidades amputadas, traumas psicológicos, miedo a ser perseguida. Sin embargo, sobrevivió, escapando de esa trituradora infernal. Poco después de que la historia de Marta dejara de aparecer en la esfera pública, parecía que todo se había calmado definitivamente. Los periódicos no escribían nada, los blogueros no la mencionaban y ella misma se vio obligada a alejarse de cualquier contacto innecesario por miedo a la persecución o las burlas. Pero, como suele ocurrir, el interés no se extinguió por completo, sino que pasó a la clandestinidad de los foros de Internet, donde cualquier información que escapa a la censura puede aparecer en forma de publicaciones anónimas, fragmentos de conversaciones y capturas de pantalla. Fue allí, en varios sitios web temáticos relacionados con la comunidad LGBT+ y la actividad de las modelos transgénero, donde comenzaron a aparecer nuevas pruebas de este tipo de violencia en Dubái. Al principio todo parecía un rumor más. Alguien con el apodo Rainbow Sky afirmaba conocer a otras 2 chicas transgénero que habían desaparecido tras asistir a unas fiestas de élite.
Otros usuarios lo ponían en duda y lo calificaban de exageración. Pero Rainbow Sky siguió publicando fragmentos de conversaciones con una de las supuestas víctimas. Estas conversaciones confirmaban detalles espeluznantes. Un grupo de chicas se vio obligado a permanecer en una habitación cerrada, donde les inculcaron que eran malditas o impuras, por lo que se les sometió a crueles rituales de purificación. Se estableció un paralelismo con la historia de Marta, que también mencionaba un elemento religioso, ritual o místico similar. La gente empezó a preguntarse, ¿existen realmente organizaciones clandestinas que torturan a personas transgénero con fines perversos? La mayoría de los participantes en el foro se negaban a creer en tal barbaridad. Pero al cabo de unos días, un usuario con el nombre de Desert Whisper, que se presentó en mensajes privados como exmodelo transgénero, escribió un post en el que decía estar totalmente de acuerdo con las terribles historias. Según él, y sí, pidió que se le tratara en masculino, aunque decía que había pasado a desempeñar un papel femenino, una contradicción que nadie entendió del todo. Entre finales de 2019 y principios de 2020, tuvo la oportunidad de trabajar como acompañante en una serie de eventos privados. Escribió que vio cómo las chicas, especialmente las transgénero, eran sometidas a violencia física, palizas y que algunas desaparecían. No ocurría con frecuencia, pero según Desert Whisper, los organizadores tenían un pedido específico. Necesitaban ejemplares exóticos para satisfacer las fantasías más oscuras. Estas confesiones generaron acaloradas discusiones. Algunos usuarios del foro pidieron pruebas, señalando que era fácil engañar a todo el mundo inventando chistes. Entonces, Desert Whisper publicó unas fotos borrosas en las que se podía ver algo parecido a un sótano. Paredes oscuras, manchas de sangre en el suelo, siluetas de personas mal vestidas y una figura tumbada de lado con evidentes signos de heridas. La calidad era mala, no se veían las caras, pero el entorno coincidía con las descripciones de la misma celda en la que había acabado Marta. Las imágenes podían ser un montaje, pero el propio usuario aseguraba que las había tomado en secreto con su teléfono, arriesgando su propia seguridad. El foro se llenó de comentarios. Unos gritaban, «¡Es falso!». Otros decían, «Esto confirma nuestros peores temores». Una semana más tarde apareció un nuevo anónimo en el mismo hilo. Free Sparkle afirmaba que él también había viajado a Dubái a principios de 2020, pero que todo le había ido bien. Describió cómo pasó un mes en un ático, donde por las noches se reunía un grupo alegre. Nadie violó sus derechos, todos fueron extremadamente correctos y le pagaron bastante bien. Confirmó que entre los patrocinadores había personas de ideas conservadoras, pero que no vio ningún ritual ni violencia. Quizás, señaló Free Sparkle, el problema solo surge con aquellos que accidentalmente se cruzan en el camino de alguien o no siguen las reglas no escritas. Esta declaración generó controversia. Unos decían que no todos tenían mala suerte, otros consideraban que simplemente había tenido suerte de no estar en el lugar y en el momento equivocados, donde ocurrían cosas violentas. Tras Free Sparkle, varios usuarios confirmaron que ellos también habían trabajado en las fiestas de Dubái y que todo había transcurrido sin incidentes. Si no se rompen las reglas establecidas, no se intenta grabar a los invitados VIP y no se llama la atención. Simplemente se les ignora o se les utiliza como un atributo bonito, pero no se les toca, escribieron. Algunos añadían que no hay que entrar en habitaciones donde no os invitan, discutir con los guardias de seguridad y mencionar que eres trans si no es bienvenido. Estas opiniones provocaron una tormenta de emociones entre los lectores. ¿Consideráis normal aceptar en silencio la discriminación por dinero?
Al mismo tiempo, hubo otros 2 usuarios que se identificaron como mujeres trans y contaron historias horribles de cómo huyeron de unas villas después de presenciar escenas de violencia. Sin embargo, dieron pocos detalles, solo insinuaciones. Oí gritos en el sótano y comprendí que tenía 2 opciones: huir o ser la siguiente. Según sus palabras, si desobedecen, los guardias golpean a la víctima y luego hacen con ella lo que el dueño de la fiesta quiera. Y si de repente los invitados quieren entretenimientos más duros, pueden llevarse a la víctima a una habitación, aparte de la que ya no sale. Entendíamos que podían elegir a cualquiera de nosotras. Valoraban especialmente los casos raros, como los transgéneros, que les parecían doblemente exóticos, escribieron los anónimos. Así la historia se volvía cada vez más siniestra. Naturalmente las opiniones se dividieron. Algunos usuarios del foro creían cada palabra, mientras que otros, por el contrario, se burlaban, considerando que se trataba de historias de miedo para llamar la atención. Algunos señalaban que nadie había presentado pruebas irrefutables, como vídeos, nombres o direcciones exactas. La gente respondía: con la mafia no se juega, si da detalles le encontrarán. Mientras tanto, los propios Desert Whisper, Rainbow Sky y otros eran extremadamente cautelosos, tratando de no revelar su identidad, pero afirmaban que habían hablado con casi 30 víctimas, divididas en 2 grupos. Unos habían sufrido daños, otros habían sobrevivido por milagro y preferían olvidar lo que habían visto. Es curioso que periódicamente se sumaban nuevas personas con comentarios como: yo también estuve en esas fiestas, me ofrecieron una buena paga, trabajé un par de semanas y no vi nada malo. Por supuesto hay reglas estrictas, no se pueden hacer fotos. No se puede discutir con los patrocinadores, no se puede entrar en determinadas salas sin invitación. Pero si las respeta, todo va bien. Al parecer, no todas las fiestas se organizan con el objetivo de torturar a la gente. Quizás se trate de casos aislados que ocurren en círculos cerrados especiales. Sin embargo, un solo episodio de este tipo es suficiente para calificarlo de pesadilla. En los foros comenzaron a aparecer largos hilos de comentarios sobre cómo protegerse. Muchos aconsejaban a las modelos transgénero que viajaban a Dubái que tuvieran planes de seguridad, contacto permanente con alguien fuera de la fiesta, puntos de referencia a los que acudir si las cosas salían mal, acuerdos claros sobre los pagos, por adelantado. Pero algunos objetaban: si realmente hay prácticas delictivas, ningún plan les salvará si se encuentran bloqueados en un país extranjero. Es especialmente aterrador que no todos sean conscientes del riesgo, considerándolo una leyenda urbana. Se realizó una encuesta entre los usuarios. ¿Creen en la historia de Marta y otros afectados o lo consideran una invención? Los resultados: más de la mitad dijeron que más bien lo creían, pero no sabían cómo ayudar. Alrededor de 1/3 dudaba y exigía pruebas, y solo alrededor del 10% calificó todo como una locura. Al mismo tiempo, los moderadores recibían periódicamente quejas de que había que cerrar los temas por su contenido delicado. Presumiblemente, alguien externo intentaba presionar también a los foros anónimos. A veces se mencionaba que historias como «todo me ha ido bien» podían ser creadas por los propios organizadores para suavizar la impresión, pero es difícil de verificar. Algunas modelos trans admitían en los foros: sí, fui, todo salió bien, firmé un acuerdo de confidencialidad y me pagaron mucho dinero, con lo que me pagué la operación. Alguien tuvo menos suerte. Esa honestidad cínica era impactante. Al fin y al cabo, para algunas personas, se trata de un trato en el que se hace la vista gorda ante posibles víctimas. Así, todos los nuevos datos que salían a la luz en los foros clandestinos no hacían más que confirmar que no se trataba de un caso aislado.
Hay todo un abanico de sucesos, desde fiestas relativamente inofensivas con ricachones hasta rituales sádicos en los que se utiliza a personas transgénero como material desechable para satisfacer fantasías monstruosas. Marta, por ejemplo, logró escapar, pero con la vida destrozada, y es posible que otros simplemente hayan desaparecido. Los propios organizadores parecen ser increíblemente poderosos. Ninguna denuncia conduce a detenciones reales. Al final, al leer estos hilos escalofriantes, uno se da cuenta de que la imagen que muchos tienen del Emirato y sus lujosas fiestas puede ser engañosa. Sí, algunas modelos regresan ilesas y felices, llevándose dinero y regalos. Pero el riesgo de toparse con algo monstruoso es bastante real, especialmente si usted es una mercancía exótica a los ojos de un grupo de personas con carteras ilimitadas y una psicología retorcida. La transgénero a menudo añade interés y crueldad. Estos huéspedes pueden considerar que los cuerpos inusuales son adecuados para rituales de sacrificio o objetos de agresión sádica. La moraleja general, según los informes de los foros, se reduce a una simple conclusión. No se fíe del dinero fácil, compruebe bien quién le invita y tenga un plan de evacuación. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo si se busca una salida a la pobreza o se quiere ganar dinero rápido para una operación. Además, nadie sabe con certeza en qué momento la fiesta puede traspasar los límites de lo seguro. Algunos han ido y han vuelto satisfechos, pero otros, como Marta, han acabado esclavizados y han sufrido terribles abusos. Hay demasiados factores aleatorios. Esto es todo, amigos. No olviden escribir su opinión en los comentarios. Denle al pulgar hacia arriba si les ha gustado y nos vemos en nuevos videos.